Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Taquito de Fe. Con nosotros está Sabrina. Sabrina, ¿cómo Hello, estás? ay, muy bien, Gracias gracias por a Dios. acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme. No, gracias a ti. Y Sabrina, empecemos con la primera pregunta. En tu vida con Dios, ¿qué ha sido lo que más te ha costado dejar? Bueno, yo creo que han sido las heridas del pasado, ¿Ok? inseguridades también. Siento que antes, pues yo crecí, obviamente, en un ambiente, o sea, muy bueno, gracias a ¿Ok? Dios, pero, o sea, sí han habido varias cosas que sí me han lastimado por parte de, pues, familia cercana, familia nuclear. Entonces, esas heridas con las que fui creciendo, sí, obviamente me dolieron, pero a través de mi caminar con Cristo, con Dios, esas heridas las he dejado atrás, pero es porque Él me ha sanado. ¿Ok? ¿Nos puedes platicar una? Sí, bueno, la verdad, em, mi papá y yo no tenemos como, o no teníamos la mejor relación ¿Ok? antes. Y aparte más cuando estaba en prepa. Como ¿Ok? que ya sabes que en prepa estás de que, Edad no sé qué, sí, complicada. edad complicada. Entonces, en esa época, yo la verdad sí, ¿cómo te digo? Pues estaba muy, muy sentida con mi papá, ¿Ok? muy, muy sentida. Y actuaba de mala forma, le respondía, o sea, muchas, muchas cosas que los adolescentes Claro. hacemos, ¿verdad? Bueno, hacen. Y fíjate que em, mi papá siempre ha sido muy bueno, pero también en esa relación complicada, pues yo he tenido ausencia de ¿Ok? parte de él. Y obviamente, conforme mi caminar con Cristo, esa herida de papá, pues ha sanado. Ok, qué increíble. Y por Sí. ejemplo, porque generalmente esto nos cuesta trabajo a las personas que no tuvimos la mejor relación con nuestros papás, pero al final sí terminamos haciendo cierta relación con Dios como un padre. Claro, Y nos cuesta sí. como confiar o cosas del estilo. ¿Cómo Sí. viviste ese proceso? Bueno, primero que nada, eh, obviamente sí es muy impactante el saber que tu padre terrenal no es perfecto. O sea, eso Claro. sí es como un shock de que es que no es perfecto. Después ahí también es entender que yo no soy quien Ok, para juzgarlo. importante. Ujú, A pesar justo, de sus a errores. pesar de sus errores. Es eso. Y también a través de un libro, que es ver a Dios como el Padre Perfecto, ahí pude entender muchas, muchas cosas. Ok. ¿Así Este, se llama el libro? sí, Ah, ajá, ok. así se llama. Pero obviamente eso no va a suplir la lectura, la Biblia, ¿verdad? Claro. Entonces a través de yo leer la Biblia y conocer más a Dios como ese Padre perfecto, ese Padre amoroso, pues es como me pude sanar todo con mi papá. El de aquí en... Sí, el terrenal. Ok. Ay, yo, mi papá. ¿Y cómo llegaste a Dios? O sea, ¿cómo... ¿Recuerdas cuándo fue ese primer día que alguien te Sí, compartió una previa, sí, un algo? sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Bueno, está muy interesante porque mi mamá es cristiana Ok, desde que tenía como 30 años. O sea, una vecina le compartió de Cristo ok, y ella fue a la iglesia y le gustó mucho, le encantó y conoció a Dios ahí. Después ella se casa con mi papá. Mi papá pues no es cristiano, o sea, yugo desigual. Y me tienen a mí, me bautizan por la iglesia Ah, católica, órale. todo, ajá. Eh, y después llega un momento en donde mi mamá atraviesa por un punto muy bajo de su vida, Ok, muy, muy bajo de su vida. Y lo único a lo que ella se puede aferrar, se da cuenta que es a Dios, volver a claro. Dios. Entonces, ¿Cuántos años tenías? ajá, ahí me acuerdo que yo tenía 7 años y Ay, recuerdo exactamente cómo fue porque me acuerdo que llegamos, íbamos caminando y mi mamá aparte también era un domingo y me arregló, o sea, me puso de que un vestido, o sea, sí, sí, bonito, sí. ¿sabes? Y yo de que, ¿por qué un domingo de que arreglarnos?
Y ya solo me acuerdo llegar a la iglesia y obviamente todo era muy como extraño, muy diferente para mí, Claro. pero a partir de ahí fue donde conocí a Dios. Ok. Sí, sí, sí. Y obviamente conforme pasaba el tiempo íbamos a la iglesia, yo iba a la escuela dominical, Ok. iba a los campos de verano, iba a O los sea, tu vida se retiros. empezó a mezclar con la Sí, iglesia. sí, sí, definitivamente. Ahí fue donde empecé, desde los 7 años. Ok. ¿Y empezaste a ver cambios en tu mamá en ese momento? Sí, 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 definitivamente. O sea, creo que, te digo, fue un momento muy, muy bajo de su vida y justo ella se pudo aferrar a Dios. O Ok. sea, ella regresó a Dios y mi mamá, después de haber encontrado o regresado a él, pues obviamente cambió todo y tú sabes que cuando tus papás o tu mamá están con Dios, también toda la atmósfera familiar Cambia. también cambia, entonces tú también ¿Y cambias. cómo vivió eso tu papá? Porque a veces dentro de la familia es donde más fricciones Sí, hay. sí, Entraste a una secta, sí, entraste a pedir sí. dinero. No, fíjate que gracias a Dios mi papá siempre ha sido ok, o sea, ustedes vayan a la iglesia. Ok, muy libre. Sí, 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 siempre, siempre muy, muy libre y pues ustedes vayan, ustedes pueden ir y qué bueno, o sea, incluso está contento con eso. Ok, Sí, ok. es feliz. Entonces ayudó. Sí, ayudó. Ok. Sí. Oye, por ejemplo, en esta dinámica familiar en la que tú estabas, donde a los 7 años empezaste a ver esos cambios, de aquí, de los 7 años hasta ahorita, ¿todo ha sido perfecto? No, no, claro que no ha sido nada perfecto, Porque Javi. luego tenemos esta visión de que alguien creyente tiene la vida ya arreglada, perfecta, porque saber Ajá, si Dios es tu papá, pues te debería ir bien. ajá, Pero como que nos saltamos las letras chiquitas donde no todo exacto, es perfecto. exacto, no, ¿Qué es lo nada que no ha es sido perfecto. perfecto en... Muchas cosas, sí, muchas cosas no han sido perfectas. Pero, pues, voy a platicar acerca de justo em, en prepa, yo seguía yendo a la iglesia, todo bien. Claro. Pero ahí yo salía de fiesta, iba a antros, los sábados, los viernes, Ok. ajá. Pero, gracias a Dios, con mis amigas eh, íbamos en el mismo plan. O sea, Ok. no tomábamos, no era como para ligar, era solo para bailar y para gozar y pasarlas bien. Y Claro. ya, eso. Pero sí tenía ese remordimiento que al día siguiente, o sea, el domingo, era ir de que a la iglesia. Y luego temprano, ¿no? Sí, Bien y luego temprano, desvelada. sí. Pero sí, o sea, eso sí, para nada era perfecto, porque justo no había esa coherencia en mi vida. Y también, pues, lo que habíamos platicado acerca de mi cambio de rumbo de Claro. vida, que eso también fue una temporada muy, muy difícil. Yo justo lo que platicábamos era que yo quería psicología desde un principio, desde prepa. Yo tenía en una clase en prepa ligada o vinculada a la carrera Ok. y era psicología del niño y adolescente. Era lo que tú querías. Sí, era lo que yo quería. Yo le dije a mi papá, yo quiero esto. Pero mi papá dijo, no estudies psicología porque no te va a dar dinero. Entonces ahí también, de que una herida de papá, ¿sabes? O sea, una Claro. herida. Y yo sé que era por mi bien, pero pues también yo le decía, es que es lo que me gusta. Total, el punto es que yo me metí a Odonto y justamente, pues, no me gustaba. O sea, al Desde el día principio sí, uno. no, al principio sí me gustaba. Ok. Pero yo siempre he querido estar con niños, Ok. hablar con los niños, estar involucrada con Tipo niños. maestra, cosas de ese Sí, estilo. sí, Ok. exacto. Y yo ya quería llegar al noveno, 10º semestre para ahora sí tener la clase con niños. Y todo iba bien en la escuela hasta pandemia, que ahí fue donde todo Reventó. reventó. Y aunque yo sabía que Dios estaba conmigo, sí hubo momentos muy difíciles porque yo veía a todas mis amigas apasionadas por odonto. Ok. Y yo, ¿cómo? O sea, porque yo no siento esa pasión.
¿sabes? Yo Por lo que decía, platicaban y sí, todo ese rollo. exacto, sí, y yo le decía a Dios, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué yo no siento esto? ¿Por qué no puedo ser como ellas eh, en esa felicidad que tienen por la carrera? ¿A ti te daba X? ¿O te daba problema? Me daba un poco de Ok. problema, pero yo estaba frustrada porque yo quería que me gustara, Ok, ok. sí. Y bueno, total, ya fue hasta 10º semestre donde yo estaba con los niños, pero aquí fue muy curioso porque justo em, a los niños yo les hablaba más, o sea, era más como manejo de conducta, dialogaba con ellos, les enseñaba toda la unidad. Prefería, o sea, me sentía mejor, prefería hacer eso que incluso hacer los tratamientos. Ok, ¿te Sí, gustaba más estar aquí en sí, contacto con estar, ellos, no tanto estarles haciendo exacto, ahí? Ok. exacto, ajá. Y justamente en el servicio social, ahí creo que fue el peor año de mi vida, No me digas, profesionalmente ¿por hablando, qué? profesionalmente, porque no me gustaba, o sea, no me gustaba lo que estaba haciendo, no me llenaba, no me llenaba. Y pues sí, obviamente fue un problema muy fuerte para mí, porque es como que pues estoy estudiando, a Y esto me voy deja, a dedicar toda mi ¿cuántos vida. semestres llevabas para cuando llegaste ahí? No, pues ya había terminado, En la carrera, sí, que eran 4 y medio. 5, más 5 años. 6, más uno de servicio social, o sea, 6. No, o sea, Sí, era sí, muchos sí, años. pero es que justo es eso de, yo sé que yo tenía ¿cómo se llama? El poder de decir Decir. basta, o sea, basta, de que no quiero esto para mi vida. Y yo lo pude haber hecho, pero por el miedo, ¿sabes? Por el miedo fue Pero ¿cuál que me era el frenó. miedo? El ¿Al miedo miedo qué? primero, también, de mi papá. O sea, imagínate A decirle, enfrentarlo. enfrentarlo, decir de que él dijera como, oye, mijita, pues ya pagué mucho, ya es mucho también material. O sea, odonto es una carrera muy cara. Pero era el miedo el que me frenaba. Pero el miedo a fallarle, de cierta Ajá, a forma. todo, a fallarle, a lo que pensaran de mí, a lo que las otras personas pensaran de mí, ¿sabes? Claro. De que, ay, Sabrina, pero ¿cómo? ¿Cómo te vas a cambiar de carrera? No sé Y qué. más cuando ya estabas Sí, terminando. sí, sí, sí. Aparte también hay que considerar que fue pandemia, o sea, fue un gap Claro. muy grande en donde en realidad yo no fui a practicar, o sea, no practicamos mucho. Ok, No practico. entiendo. Sí, entonces sí era ese miedo y ese fue el gran problema de, de esa temporada de ¿Y mi cómo vida. rompiste ese miedo? Ese miedo, ay. Pues miren, mira, eh, o sea, como te decía, ese fue el peor año de mi vida, profesionalmente hablando, Literal. ¿Qué fue literal. hace cuánto tiempo? Fue en el 2023. Ok. Sí, O sea, fue en 2023. plena pandemia. ¿Sí, no? ¿O No, después? 2020 fue pandemia. Fue Ah, después. después de la Ya habíamos pandemia. regresado. Perfecto. Ajá. ¿Cómo los atravesé? No, pues como ese fue literalmente el peor año de mi vida, de que profesional, o Ok. sea, horrible. Ese mismo año fue donde yo regresé Adiós. a Dios. ¿Por qué? Porque me había separado un poco de Dios. O sea, no leía mi Biblia, iba los domingos, sí, servía, sí, pero también en mi iglesia pasada era como que es que necesito carne, ya no quiero comida blanda, Ok. ¿sabes? Como en la Biblia que dice que ya no tomen leche, ya Claro. algo más sólido. Entonces, justo, me cambié a la iglesia actual en donde estamos porque yo tenía esa hambre y llegué por los estudios dominicales, intensivo dominical. Ah, llegaste. ¿Y qué por las Sí, redes? Ok. no, por una amiga súper querida Ok. que conocí en prepa, por Yare. Ah, Por Yare, claro. sí, yo le pregunté, Yare, mándame todo tu calendario. Y ya me dijo de que yo voy a esto y esto. Y literalmente mis semanas empezaban desde el martes, cauce. Cauce. Después, miércoles, Lo de la oración. ujú, viernes iba a otra iglesia, que es un estudio más profundo. ¿El de Minas? Sí, Ah, ya. después el sábado también es iglesia. Y el domingo, combi de que O sea, de no intensivo ir, entonces dominical. ir 5 días de la semana a Sí, algo relacionado. sí, Es que te da un sí, hambre. te O da sea, un hambre y es dices, eso, necesito, o sea, necesito, sí, o sea, era así como urgente porque
Dije, no, o sea, es que ya no puedo ser tibia, ya no puedo ser Y fue bebé. de una semana para otra dijiste ya. No, no una semana, sí fueron meses donde dije Gradualmente le basta, fuiste. gradualmente. Ah, no, de una semana a otra que hice ese cambio, Ajá. sí. O sea, creo que desde septiembre hasta diciembre de Así ese año, 5 días de la sí, 5 semana. días de la semana fue Wow. full, Javi. Y puedo decirte que realmente fue lo mejor. O sea, fue En lo mejor serio. regresar. ¿Tú Sí. crees que a lo mejor, y Ujú, eso solamente es una duda, ajá, pero ese tiempo que tú estuviste hasta cierto punto lejos de Dios, ajá. ¿creías que cuando regresaras iba a haber cierto tipo de fricción o cierto tipo como de, sí, ahora sí vienes, ¿verdad? O sea, como Ah, siento que a ok. veces lo Ujú, pensamos. ¿O tú ok. qué pensabas? No, yo siempre he visto a Dios como un padre que tiene los brazos abiertos, Como el hijo como el hijo pródigo. pródigo, justo. Y obviamente sí es con ese de que, Señor, yo sé que la regué en esto, o sea, pero es eso, o sea, es saber que nosotros nos, nos equivocamos, es Claro. reconocerlo y arrepentirnos. Y ok, arrepentirnos, pero ahora, ¿qué podemos hacer? O sea, tomar acción. Exacto, no te Es puedes quedar eso. nada más con un Dios, perdóname y Exacto. sigo Sí, igual, no sí, sí, sí. sirve. Sí, no. Y Cambiaste toda la Javi, mentalidad. sí, no, o sea, hasta me da como, se me pone la piel así ¿Qué fue lo chinita. primero que cambió? Ay, no. Lo primero que cambió, yo creo que primero mi identidad. A ver, Mi ¿cómo? identidad. ¿Cómo te entiendes? O sea, yo creo que fue saber de que, ok, soy hija de Dios. Soy amada. Soy eh, escuchada. Soy, o sea, todo ese rollo. Y también el ver a Dios como, como, mi, como mi salvador de nuevo, ¿sabes? Ok. Eso fue lo primero que cambió y creo que también un gozo, porque para mí realmente era un oasis. Ok. Era un oasis. En ese año, entre todo tanto caos en mi vida profesional, en el servicio, llegar a la palabra, eh, estar con ustedes, conocerlos, que es un ambiente Sí, fue muy padre muy estar ahí. seguro, vulnerable, Claro. donde podía ser yo misma. Este, eso fue lo que cambió. Entonces, obviamente, cuando tú cambias tus alrededores, las personas con las que te juntas, lo que te nutres, lo que escuchas, lo que llega a tu Claro. corazón, obviamente tú vas a ir cambiando. Y de hecho, una amiga muy querida que conocí en mi iglesia pasada me dijo de que, Sabrina, es que tú tienes algo diferente, o sea, O sea, tienes ya un después glow. de que pasaste por este Sí, proceso, sí, la viste y te sí, decía, de que hay tienes algo. algo diferente, ajá, sí, tienes algo diferente y yo, justo, o sea, es Cristo, o sea, Qué increíble. es Cristo. Y justamente ahorita estaba como que pensando que es como cuando Moisés estuvo en el monte, pasó tiempo con Dios y cuando bajó tenía su rostro Sí, irradiado de la gloria de Dios. Y es exactamente. justo eso, o sea, es cuando tú estás con Dios, pasas tiempo con Dios, lees su palabra y tú vas a estar emanando eso, vas a estar irradiando Se Él. nota que es lo que traes en la mente, en el Sí, corazón, o sí, sí, sea, sí. ya no te ríes de las mismas cosas, de la Exacto, gente, tus exacto, comentarios cambian, o sea, se ve, exacto. se nota. Sí, no, y fue ahora sí que fue una vuelta de 180 grados ese año y no, pues la verdad súper agradecida porque Dios, como dice, que si tú me buscas de todo corazón, me vas a encontrar. Y Claro. justamente es lo que hice y cuando recuerdo eso es como que lloro y lloro y lloro. Es increíble ese Sí, versículo, es sí. Jeremías 29:11. Me buscarán Ujú. y me hallarán porque me buscarán con todo Todo su corazón. corazón. Sí, y sí, justamente es súper cierto. Increíble. Sí. Y por ejemplo, ahorita que tú platicas de esto, donde tú pasaste Ujú. por este proceso, hubo ese glow. Ah, sí, el glow, Jesus glow. Exactamente. ¿Qué a lo mejor le recomendarías a una persona que se siente tal vez alejada de Dios ahorita, quiere regresar, pero a lo mejor no sabe cómo? Ya. ¿Qué le recomendarías? Piensa en una chava que a lo mejor estuviera en una circunstancia muy similar. ¿Qué le dirías? Primero es identificar de qué es lo que está estorbando, Ok, por qué no o por qué no te acercas a, a Dios. O sea, entender tus sentimientos, entenderte a ti. ok, Y después yo creo que es irte
tal cual, accionar. Ir a la iglesia, ir a un grupo con personas que tengan los mismos valores que tú. Claro. Y yo creo que es ir, ser constante, ir, leer la Biblia, leer lo que Dios nos quiere literalmente decir, transmitir, y ya. O sea, yo creo que ese es mi gran consejo y que creo que pueden siempre tener, ¿cómo se dice? Consuelo en Dios. Claro, aparte es increíble, no sé si te pasó, pero empiezas a leer la Biblia y al principio es Sí. como difícil, como que dices, ok, chido, pero no empiezas a relacionar ni nada. Ajá. Y entre más empiezas a caminar con Dios, de repente dices, Sí. ok, esto se liga con esto y esto significa, y empiezas como... Sí. Y entonces ya llega un momento hoy, por ejemplo, yo veo mi Biblia, es la misma que tengo desde hace muchos años, Qué padre. y veo y los primeros libros que son con los que empecé, Ajá. tienen muy pocas anotaciones o Igual. casi nada. Sí. Y veo estos y ahora ya no Sí. dejo casi espacios en blanco porque Igual. empiezas a entender Sí. más, o sea, Igual. le empiezas a sacar más carnita, ¿no? Igual. Sí, justamente, o sea, yo también cuando empecé a leer la Biblia, y me acuerdo, porque yo también tengo la misma Biblia de hace años, literal veo mis anotaciones y es de que signo de interrogación, Claro. de que qué significa. Y ya cuando he leído más, ya me explayo más, ya anoto más. Y recuerdo, o sea, vuelvo a esos pasajes y digo, ay, qué risa, o sea, ahora ya sé, de que Ándale. ahora ya sé y es lo mejor. Y es que Dios es increíble porque lo empiezas a disfrutar. Algo que a lo Sí, mejor al principio puede ser tedioso, lo empiezas a disfrutar y dices de que qué rico sentarme a leer un sí, rato la Biblia, o sea, sí, es como bien, no sé, sí, como que te relaja, no sí. sé cómo ponerlo. Sí, no, y justamente, o sea, lo que me he dado cuenta, obviamente funcionamos por patrones, ¿verdad? O Claro. sea, lo que me he dado cuenta es que, o sea, justamente mi primer encuentro con Cristo, que yo lo tuve a los 18 años, fue cuando yo empecé a leer la Biblia. ¿En Ajá, o serio? sea, sí. Porque una cosa es como que, ir a la iglesia los domingos, ir los jueves, pero otra cosa es encontrarte verdaderamente con Cristo, Claro. que es a través de su palabra. Bueno, así lo pienso yo, ¿verdad? A través Claro, sí, de su 100%. palabra. Y eso fue a los 18 años, justamente cuando empecé a leer la Biblia. Después como que ahí ¿Hubo un gap? hubo un gap en donde sí me separé, pero justamente en esa temporada que te comento, que fue cuando regresé, fue que, ok, o sea, a leer la Biblia. Y ahí fue de nuevo el encuentro, el regreso. Y ahí fue donde todo, o sea, literalmente, Javi, no es broma que yo veía todo color de rosa. O ¿En sea, todo, serio? es como ese enamoramiento de nuevo. Obviamente Sí, es empiezas a un ver a Dios amor, en todo. sí, es un amor que va madurando, ¿sabes? Claro, Ahorita también, color de rosa, pero a veces también hay problemas y todo. Pero es como ese primer amor. claro. ¿No te pasó que cuando regresaste, porque a mí me pasó igual, o sea, hubo una Ajá, temporada en mi vida que yo sí. me alejé y luego regreso y llegó un punto que dije, qué bruto, ¿por qué me fui? O sea, Sí, todo lo que me pudo haber ahorrado, sí, todo. sí, sí, sí. Todo, sí, claro. Sí, pero, o sea, ok, sí pasa eso, pero también es entender que tal vez si no hubiera pasado eso, no hubiéramos, pues, aprendido, ¿verdad? Claro, Aprendido de nuestros errores. Y siempre lo importante es regresar. Regresar, exacto. regresar. No es alejarte, es regresar. Eso es lo que más importa. Claro, o sea, Sí, tener la disposición, ¿no? De seguir buscando, de que, oye, me exacto. equivoqué, pero Eso es lo más aquí importante. estoy. Es lo más importante, la disposición del corazón. Exacto. Ujú. Esa es la clave. Sí, literal, o sea, yo siempre es como que, ok, Dios, aquí estoy yo, moldéame, ¿sabes? Y ahorita que tú dices eso, me acuerdo mucho, hay un versículo que me gusta mucho que habla de David, Ujú, que cuando Samuel va a ungir al próximo rey de Israel, ujú. y pasan todos los hermanos de David y no agarran y dice, bueno, Ah, seguramente es este porque es el más alto, ¿no? Y el sí, segundo y no, el tercero. Y luego David está con las ovejas justo. y le pregunta a Samuel a Dios, ¿cómo? Y le dice, no mires a su parecer ni a lo Sí, alto de su estatura porque yo lo exacto, desecho. Porque yo exacto. no miro lo Ay, que mira el sí, hombre, porque el hombre mira lo que está sí, delante de sus no, ojos, pero sí, yo justo. miro el El corazón. corazón, no, sí, es que es increíble. Sí, Exactamente. eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios anhela de nosotros, nuestro corazón, hacia Exacto. Él. Y por ejemplo, ahorita, Sabri, Ajá, me comentaste el tema de odonto.
¿Batallaste con eso? Sí. ¿Hubo un punto de quiebre? Un punto de quiebre, sí, sí, definitivamente. ¿Y tomaste otro rumbo? Sí. ¿Cuál es ese otro rumbo? Sí, bueno, la verdad, yo decidí trabajar, o sea, salí del servicio y empecé a trabajar en odonto, porque dije, ok, tal vez la escuela, la clínica, es muy diferente a la vida real. Claro. Tal vez, o sea, ahí sí voy a sentir esa pasión. Y ya, trabajé una temporada, pero la verdad yo dije, es que no me veo. O sea, toda mi vida, 30 años, 40 años de No mi era lo vida, tuyo. no me veo. Aparte, obviamente sabemos que es una inversión muy, muy Sí. cara. Tener un consultorio es un negocio al final del día. Y yo estuve en esa temporada mientras yo trabajaba, dudaba mucho, o sea, dudaba demasiado, hasta que dije, Sabrina, basta, o sea, tienes que step up, o sea, tienes que decidir porque es tu vida, o sea, van a ser Sí, tus decisiones. tus decisiones y es lo que sigue de toda tu vida y tienes que hacer algo que te guste, algo que te llene. Entonces decidí ya dejar odonto. Hablé con mi papá. ¿Cómo fue ese momento? No, pues obviamente sí estuvo difícil, Porque pero aparte ya habías acabado la carrera. sí, ya había acabado la carrera. O sea, no fuiste el primer semestre, fue ya No, después de sí. eso y aparte el... ¿Cómo se llama? Iba a decir retiro, pero no. Ese año de servicio. Servicio social, sí. Sí, no, pues la verdad sí fue muy fuerte. Y yo le dije, o sea, le tuve que decir porque es de que, Sabrina, o sea, es toda tu vida, todo lo que viene. Y le comenté a mi papá y obviamente, pues sí, se molestó. ¿En serio? Sí se molestó, se enojó, pero él comprendió al final del día de que pues tengo que hacer algo que me guste, que me haga feliz. Claro. Y me dijo, ok, al final lo que te haga feliz, a mí también me va a hacer feliz. Y eso fue porque justamente en mi proceso con Dios, Dios fue el que me dio esa confianza, ¿sabes? Esa valentía de decir las cosas, de ¿Te acuerdas de basta. ese día? Sí, claro que sí me acuerdo, o sea, sí estuvo muy, muy fuerte. Pero bueno, al final, me acuerdo que incluso oré, o sea, obviamente oré antes. Mi mamá ya sabía muchas cosas, ella sabía, pero Sí, pero tú lo tenías que intenso decirle a tu era papá. decirle a mi papá, era decirle a mi papá. ¿Y si eso se lo sorprendía a tu mamá? O sea, Mm, o ya así como mm, que ya sabía. sí, no, que ya sabía, sí, o sea, mi mamá obviamente ella me apoyó todo el tiempo y ya, eso fue todo. Increíble. Pero sí, Yo siento que son de esos días que no se te olvidan. A mí me sí, pasó más o sí, menos no. igual en la pandemia. Ujú. Yo dejé la ingeniería y me cambié a negocios. ¿Cómo? Ok, Sí, pero ¿en qué semestre en estabas? sexto semestre. Ok, No, también yo me ok, faltaba poquito sí, en la UDEM. no, Y entonces me sí, acuerdo que yo dije, ¿sabes qué? No puedo llegar con mis papás a decirles esto y deja ver. Yo hice obvio. todo. O sea, yo me empecé a cambiar el plan. Yo no les decía, oigan, nada más para que sepan, ya me di de baja de aquí, me di de ¿En alta acá, serio? empiezo esta fecha, yo pago Ya, lo que viene. ¿en serio? Despreocúpense. Wow, qué Y fue padre. la única manera como que se quedaron así de, bueno, pues ya no Sí, hay pues nada ya que que, hacer. Pero no, estoy de acuerdo que sí, fue un día, o sea, yo estaba de que Dios, sí, por favor. sí, obviamente. Porque sí te preocupa Sí, fallarles. obviamente, te preocupa mucho fallarles y no llenar como esas expectativas. O Exactamente. sea, mínimo yo, o sea, hablo por mí, ¿verdad? Pero sí, justamente fue muy, muy fuerte ese día. Pero ya conforme empecé a trabajar en, en un kinder, obviamente mis papás vieron ese Feliz. cambio felices, Me ¿no? acuerdo que te Sí, enfermaste como 2 meses. 2 meses, literal, de que 2 meses. No, y aparte de ese mes o esos meses, choqué también de que 2 veces. O sea, O sea, todo mal fue hace un año precisamente, pero me acuerdo sí. cuando ibas entrando y de que es que estoy enferma por los niños. Sí, pero valió la pena. En serio. Valió la pena. Sí, no, mis papás, obviamente, sobre todo mi papá, ha visto ese cambio en mí de, Contenta, sí, feliz, ajá, más llena. que nada desde que empecé de nuevo a acercarme a Dios.
O sea, Es que yo eso es pienso. vital. O sea, puedes tener todo Sí, perfecto, pero si no tienes a Dios, no te sirve de nada. exacto, no te sirve de nada. No te sirve absolutamente de nada. E incluso, este, pues yo obviamente llegaba súper emocionada a mi casa a platicarles a mis papás de Dios, de lo que habíamos visto Ok. en el estudio de Biblia o el domingo. Y, y fíjate que literalmente mi papá, que él no va a la iglesia, él fue a Combi, o sea, ha ido Ah, ¿en serio? ya ha ido de que como 2 veces, 3 veces. Y digo, wow, o Poco a sea, poco, poco a sí, poco. poco a poco. Qué Está increíble. padre. Sí. Oye, y por ejemplo, cambiando un poco el tema, pero hablas ahorita de las expectativas de que Ajá, tienen tus papás y todo este tema. sí. ¿Cómo ves ahora las expectativas que se le ponen a las mujeres Ujú. en el mundo de hoy? Porque yo siento que Las son, expectativas. o sea, tienen un peso bastante fuerte. ¿Tú cómo lo ves? Ok, o sea, las expectativas ¿Cómo de... se tiene que ver? ¿Cómo te tienes Ah, que ok, vestir? Tienes que tener sí, tantos followers, no sé, o sea, siento que sí tienen como cierto estigma hasta cierto punto de cómo tienen que ser. claro, ¿Tú sí. lo ves? Sí, claro, o sea, obviamente es que esté delgada, pero no tan delgada, que esté alta, pero no tan alta, que tenga, que esté preparada, pero no tanto, porque después puede intimidar de que A al los hombres. hombre, ¿sabes? O sea, sí, la verdad, las expectativas están altas. Obviamente depende de cada persona, ¿Tú cómo lo pero en general vives? sí. O sea, ¿tú cómo te sientes esa presión de tener que ver, o sea, o hacer Y las cosas de cierta forma? más o menos, ¿Sí? más o menos. Fíjate que sí, más o menos, en un tiempo más, eh, más anterior, Ok. anteriormente, sí. Sobre todo por la parte de la identidad como mujer, ¿no? Y más como una joven soltera, que quiere buscar una pareja Claro, o pero no algo quiere así. cualquier pareja. Exacto, no cualquier pareja. Pero sí, definitivamente yo creo que sí, las expectativas eran muy altas antes para mí, pero siento que como he aprendido más a conocer a Dios, también he aprendido a conocerme a mí misma, o sea, de lo Ok. que dice Dios de mí, ¿sabes? Sí, es algo que le das peso. Sí, Porque si le obvio, das peso a lo que dice el mundo, también te obvio, cambia tu narrativa bien cañón. O sea, te tienes que exactamente, empezar a presentar de cierta de manera en cierta ciertos manera, lugares con exacto, cierta gente. exactamente. Entonces, yo creo que al final del día, o sea, en mi caso, es, vale más peso, tiene más peso, qué es lo que dice o lo que piensa Dios acerca de mí que las otras personas, Ok. ¿sabes? ¿Si crees que en algún momento no fue el caso? Ah, sí, claro, sí, ¿Y cómo obviamente. vivías? O sea, Ay, ¿intentabas no. como ser una persona que no eras? ¿O cómo lo...? Mm, más o menos, siento que más que nada era como más en prepa, Ok, que era seguir como la tendencia, ok. ¿sabes? De mis amigas, este, yo nunca de que, pues, estaba tanto como en el chisme ni nada, pero sí lo oía, o sea, sí estaba Andabas en la como ahí, bolita. sí, en la bolita. Después también ir a lugares que a veces no son los que más te Algunos edifican. antrillos o Ajá, exacto. Pero barecillos ahí es o... donde pues también era como socialmente aceptado, ¿sabes? De No, y había que ciertos lugares de, es que fuiste acá, o sí, sea, sí, donde sí, sí. no dejan pasar a nadie, o dejan Ajá, pasar de aquí para acá, o sea, sí, exacto. Pero sí, antes era más que eso, o sea, arreglarte, o no, arreglarme más, la ropa también, el tipo de ropa que a veces se usaba. O sea, te digo, yo nunca era como que enseñar tanto, no, nada. Pero sí era como una presión, ¿sabes? Porque era como te ven, te tratan, ¿no? literal, Y yo creo que más a las mujeres, lamentablemente sí, sí. lamentablemente. Luego ves las chavas que tienen, no sé, 100,000 followers y no tienen nada, solamente menos ropa que la mujer promedio, es todo, pero no Sí, tienen exacto, otra cosa. exacto. No tienen otra cosa. Y sí está muy fuerte eso, Está la fuerte. verdad. Pero bueno, ya con Dios obviamente Cambia tu cambia perspectiva todo, porque tu cambia narrativa todo. es diferente. Exacto, ya Porque es.
inclusive entiendes que tu vida, dice la Biblia que vana es la hermosura y engañosa la gracia. O sea, por más bonita que alguien pueda llegar a ser, Exacto, eventualmente termina. O sea, exacto. eventualmente. Y tus ojos no están aquí, están en el cielo, o sea, en lo que viene. Exactamente. Y es eso, es entender que Dios mira el corazón, ¿sabes? Que eso es lo importante. E incluso una mujer que tal vez no es muy bonita o lo que sea, pero que se siente bonita, que tiene una buena relación con Dios, eso es lo que va a externar, ¿sabes? ¡Wow! Eso, sí, esa va a externar su gracia, va a externar su sabiduría, va a externar su temor a Dios, va a externar su amor a los demás, su empatía. Oye, qué Y importante. yo creo que sí. Y ahorita que dices eso, se me ocurrió una pregunta. Creo que sobre todo, los hombres también a cierto punto, pero creo que sobre todo las mujeres, sí está mucho esta perspectiva que a lo mejor su valor proviene de qué tan bonitas o no son. Y hay ¿Verdad? ciertas características. O sea, ¿qué le dirías a una chava que no se siente bonita? Le diría que ponga su valor en Dios, Ok, que no ponga el valor en los ojos de otras personas, que estas personas son imperfectas, ok, que Dios es el único perfecto y que Dios ve tu corazón y que ve lo valiosa que tú eres, porque justamente Él te hizo, claro. Él nos hizo. Entonces, pues sí, o sea, básicamente No, tienes es razón, eso. tienes razón. Y creo que las mujeres en ese sentido, estaba viendo unas estadísticas y, por ejemplo, en Estados Unidos hoy el 8% de las mujeres entre 18 y 25 años tienen OnlyFans. No. El 8%. Son millones de personas, millones de chavas No, que qué destruyen, horrible. o sea, que yo creo que eso los va a marcar de por vida. Claro, O sea, yo no sí, veo cómo eso exacto. no los va a dejar marcadas Justo. porque su valor viene De la aprobación de otras personas, y de cómo se ve. de cómo O se sea, ven, exacto. entonces, qué difícil, o sea, Sí, qué difícil. Pero ahí es cuando te das cuenta de que quién está decidiendo mi identidad. claro. No, y de quién ocupas esa aprobación, así que al final también viene, Exacto. yo creo que de esta parte, un gran porcentaje de ellas seguramente, por la mayoría, seguramente no tuvieron un papá que les dijera, oye, es que te ves muy bonita, o cosas del Exacto. estilo, ¿no? Exacto, sí, o sea, que vienen tal vez de una familia Rota. rota, disfuncional, etcétera. Y sí, o sea, justo de que si no tienes a esos roles paternos o maternos, pues también tu identidad va a estar inestable y vas Exactamente, a estar también necesitando de otras personas, ¿sabes? La exactamente. validación, ¿Crees el que amor sobre de otras todo, personas. crees que las mujeres buscan más la validación de un hombre o de la mujer? Qué fuerte. ¿Y por qué? Ajá. Yo creo que las mujeres quieren la validación más de los hombres. Ok, Yo creo. Es que también depende, obviamente, de la mujer. Pero yo pienso que más de los hombres. ok. Sí, definitivamente. Yo también creo eso. Y ¿Sí? los hombres son algo más de las mujeres, honestamente, o sea, Sí. seguro. Por eso luego ves al chavo que ha tenido 20 novias, que el vato es más inseguro que nada, pero Sí. necesita la aprobación de la chava, o sea, Sí, obvio. entonces es complicado. Sí, obviamente también de las mujeres, porque al final del día siento que también puede haber mucha competencia entre mujeres. Sí. Entre mujeres. Sí, yo siento. Y por ejemplo, Sabrina, o sea, ahorita que tú pintas todo este panorama de cómo ha sido tu vida con Dios, el gap que tuviste, Sí. cómo tu mamá se convirtió, ¿tú crees que el rol de la mujer hoy sería esperar a casarse? O sea, ¿tú cuál consideras, déjame te la replanteo la pregunta, ¿tú cuál consideras que es el punto más alto que puede alcanzar una mujer? Pregunta fácil. Ok. Nada, no te creas. Yo creo que el punto más alto, Sí, sí, si lo más que puede llegar a aspirar una mujer, uf, ¿qué crees que sea? cristocéntricamente hablando, y bueno, en todos los sentidos, yo creo que es conocer a Cristo verdaderamente y ser conocida por Él. Yo pienso. Me Es dejaste sin eso. palabras. Tienes razón. O sea, yo pienso que es lo más alto a lo que podemos aspirar. Como mujeres e incluso pues también los hombres. Pensaba en eso y me acordé de este versículo de Cantar de los Cantares que dice, la mujer virtuosa, ¿quién la ¿Quién me hallará? hallará?
Entonces, es eso, o sea, convertirse en una mujer virtuosa, o sea, ¿no? Exactamente. Que no necesariamente tiene Exactamente. que estar casado con hijos o trabajando, Sí, pero sí implica un proceso de entrega hacia Dios, ¿no? exactamente. Sí, justamente, o sea, no es el, ay, conseguir el mejor trabajo, conseguir el mejor esposo, la mejor casa, tener a los hijos en la mejor escuela. Claro. No, o sea, al final del día, ¿qué es lo que te llevas? Al final del día, yo siempre pienso, esta vida se va a acabar Claro. y vamos a estar ante Dios, ante su trono, y nos va a decir, ¿qué hiciste? O sea, Exacto. ¿sabes? Entonces, yo creo que todo es temporal. Todo lo que vemos es temporal, pero lo que sí es para siempre, obviamente va a ser Cristo, Eterno. va a ser Dios, va a ser lo que hicimos con nuestro tiempo, lo que compartimos a los demás, nuestro amor genuino hacia los demás. Claro. Eso es lo que al final del día una mujer virtuosa, yo pienso, que tiene que ver. Totalmente que tiene de que acuerdo. buscar. Totalmente de acuerdo. Sí. Y aparte, la Biblia habla mucho, habla inclusive de la belleza como un don. Entonces es como, no sé, tengo una amiga que le gusta mucho, es una chava muy linda, pero se la pasa en puras cosas de no. antro en antro, y luego Ya, a veces bien de mala sí. muerte y dice que, a ver, o sea, Sí, agarra la onda, ¿no? date cuenta. Date cuenta, pero entiendo Sí, que es obvio. difícil, o Sí, sea, a lo mejor es sí. mucha la tentación. Sí, es mucha la tentación, y obviamente es la carne, ¿no? O sea, la Sí, carne que obviamente se disfruta más, todo a veces ese ambiente, o claro, nos llama más. Pero después, o sea, sí, literalmente nos ponemos a estar y pasar tiempo con Dios, con su palabra, en ese lugar secreto, ese lugar íntimo. Creo que no se compara, Javi. O sea, en no se serio. compara. No se compara a lo que tiene el mundo, a lo que nos puede ofrecer el mundo. Es deleitarse en Dios. Por ejemplo, si hoy llevara a la Sabrina de 15 años, Ajá. ¿qué es lo que más querías en ese momento? En ese momento, No sé, yo ser quería ser modelo. grande. No, pero por ¿O ejemplo, quería cómo? ser modelo en Mónaco o lo Ah, que ok. tú quieras, o sea, ¿qué es lo que más No, querías? fíjate que lo que yo más quería era, pues yo creo que como el viajar, como el Ok. viajar, el ver el mundo. O sea, tener a lo mejor la capacidad económica de despreocuparte y poder viajar y estar por todo el mundo sin Sí, o preocuparte. sea, como que igual y crecer y de que ya Poder viaje el hacerlo. mundo, sí, o sí, definitivamente eso, sí. Si llevara hoy a la Sabrina de 15 años, imagínate, y te pongo la opción, con lo que sabes hoy. Ujú, Oye, Sabrina, pues ¿sabes qué? Fíjate que tienes la opción A. Y en la opción A es ujú, todos los viajes que tú quieras, todos los ujú, días que tú quieras, no, ajá, no te tienes que preocupar. Aquí todo va a estar pagado y todo, te va a estar cayendo dinero en tu tarjeta todos los meses. ujú, Pero ok. no conoces a Dios. Mm, ok. ¿Qué harías, Sabrina? ¿Valdría la pena el intercambio? Ay, claro que no. O sea, prefiero, sabiendo todo lo que ya sé, obviamente prefiero mil veces conocer a Dios. Ok. Seguir conociendo a Dios. Y los viajes, mira, bye, o sea, me quedo sin viajes y prefiero conocer a Dios. ¿Estarías dispuesta a sacrificarlos? Sí, claro, definitivamente. Todo, yo creo que todo. ¿En serio? Sí, todo, claro. Todo lo terrenal, se esfuma todo lo terrenal, es temporal. Y tampoco quiero como menospreciar de que, ay, las personas, o, Claro. ¿sabes? O sea, No verte extremista en obviamente. ese sentido de Ajá, no me sí, importa no, sí, de nada. que, ay, no. Sí, no. O sea, obviamente es como el saber que estamos de paso en esta vida y tenemos un tiempo, pero que ahí no se acaba. O sea, está la eternidad. Exactamente. Está la eternidad. Si te pidieran definir qué es la vida, Sabrina, ¿cómo la definirías? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? O sea, literal lo que vivimos. O Porque la vida sea, es Jesús. La vida es Jesús. sí, yo soy el camino, Pero la verdad, sí. de la vida, pero alguien te pregunta, bueno, está bien, Sabrina, está muy padre lo que tú dices y Ujú. todo, ¿qué es la vida? Wow, yo creo que es un regalo que Dios nos da, en donde nos da la oportunidad de conocerlo. Ok, Nos da la oportunidad de vivir, de tener experiencias buenas, que nos da la oportunidad también de tener experiencias malas. Y es justo este tiempo en el que
decidimos si queremos conocer a nuestro creador. Y yo creo que la vida es justo para conocerlo y para amar a las personas, para irradiarlo a él, y que a través de los problemas que tengamos en la vida, él siempre va a estar con nosotros. Increíble. Me gustó mucho la definición que diste. ¿Sí? Es una buena definición. ¿Tú qué dirías que es la vida? Yo diría que la vida es un periodo de tiempo que Dios le da al ser humano para que se arrepienta. wow. Así, si tuviera que ponerlo súper simple, diría que es eso. Ya tú decides, te arrepientes, te vas al cielo. No te arrepientes, bye, adiós. Exacto, porque justo es como tuviste todo ese tiempo para decidir si quieres conocerme, si quieres estar conmigo. Como tú no te decidiste, como tú no te arrepentiste y no quisiste conocerme, pues estás adiós. En la exclusión. O sea, exacto, justo. Yo sí lo definiría. No, sí, está potente. Está la potente. Verdad, sí, muy potente. Oye, Sabrina, y a ver, una última pregunta. A ver. Si pudieras poner hoy un panorámico en la parte donde más pasan carros de la ciudad. Piensa aquí afuera en San Pedro, allá en Leones, lo que tú quieras. Si pudieras poner una frase, lo que tú quieras, ¿qué pondrías? ¡Wow! ¡Qué potente! Pues obviamente tiene que ser una frase corta, concisa. Lo que tú quieras. Yo pienso que sería como nada te llena, nada te satisface, solo Jesús. Ok, increíble. Yo creo que sería eso. Porque justo lo que estamos hablando, o sea, de qué sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma. Exactamente. Justo, ¿de qué sirve tanta riqueza, tanta fama, tanta popularidad? Tienes razón. Tantas cosas materiales. Si literalmente pues no conociste a tu creador. Exactamente. Diría David, mejor es un día en tus otros que un para venir. Sabi, te agradezco mucho por venir. Muchas gracias, Gran episodio y esperamos tenerte aquí pronto de regreso. Muchas gracias, Javi. Gracias por tenerme. Y la verdad espero que sí sea como de ayuda o que edifique a las demás personas.